Saludos cordiales, queridos, amados y apreciados amigos, amigas, hermanos, hermanas, internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal y todos los medios y plataformas en que este mensaje y programación está siendo o será transmitido en las redes sociales y cualesquiera otros medios de comunicación social, y particularmente el programa Ministerio Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones. Les saluda desde Panamá su amigo y servidor de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad. Gracias también al hermano Ramón Díaz Bajaña, director de este medio y programación. Gracias, hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales. Gracias a todo el equipo que hace posible estas transmisiones y gracias a todos ustedes que nos escuchan en Ecuador, Panamá, España, Italia, Europa y hasta lo último de la tierra. Antes de iniciar el mensaje, les pido a todos encarecidamente que compartan esta reflexión y toda la programación a sus familiares, amigos, conocidos y aún a personas que ustedes no conozcan en Ecuador y hasta lo último de la tierra. Que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra sin escatimar a quién se lo estamos enviando, porque seguramente lo que se va a decir a continuación va a ser de bendición y transformación para la vida de quienes lo reciban. Hemos puesto por título a este mensaje: busca, escucha y entiende la verdad para que seas libre. Busca, escucha y entiende la verdad para que seas libre. Voy a iniciar con una lectura, el Salmo 34, versículo 4, que dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aprovecho la coyuntura para pedirles, invitarles a todos ustedes que se lean todo el Salmo 34. Todo el Salmo 34. Dios les hablará, les impactará y transformará a partir de la lectura de este Salmo. Quiero iniciar este mensaje refiriéndome a la historia de una persona. Desde joven, él estaba atormentado por el miedo al juicio divino y la condenación eterna. Su temor más profundo era no ser digno de la salvación, pese a sus esfuerzos por vivir una vida piadosa y cumplir con los preceptos de la iglesia. En una ocasión, mientras regresaba a casa, él fue sorprendido por un rayo que cayó cerca de él. Atemorizado, dentro de sus creencias religiosas que tenía, se comprometió en convertirse en monje religioso católico si se salvaba. Este evento marcó su vida, llevándole a ingresar en un monasterio donde su búsqueda de la paz espiritual se intensificó. A pesar de sus fervorosas oraciones, ayunos y confesiones, él no encontraba consuelo. Su miedo a la ira de Dios lo perseguía constantemente y las doctrinas de la iglesia a la que él pertenecía, que enfatizaban las obras y penitencias, solo aumentaba su desesperación. Sentía que, sin importar cuánto se esforzara, nunca podría estar a la altura de la justicia divina. Fue durante su estudio de las Escrituras, la Biblia,
que le encontró alivio, particularmente en la epístola a los romanos. Descubrió que la salvación no dependía de sus méritos, sino de la fe en la gracia de Dios. Esta revelación, que la justicia de Dios se revela por la fe y no por obras, transformó su vida y lo liberó de sus temores más profundos. Esta es parte de la historia de Martin Luther o Martín Lutero, uno de los más destacados o reconocidos a nivel histórico y a nivel mundial por ser uno de los que promovió los cambios y las reformas a lo interno del cristianismo, especialmente a lo interno de la Iglesia Católica Romana. Siguiendo con esta historia de Martín Lutero, que nos ayuda a poder comunicarnos con ustedes en el contexto del presente mensaje, tenemos que decir que de todos los años que Martín Lutero pasó a partir de una búsqueda sincera de Dios, profunda y sincera de Dios, en oración y en estudio de la Biblia, entre todo lo que leyó y estudió, se encontró con el siguiente pasaje bíblico, que está en Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta parte especial de Romanos 1:17 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, por cierto, Romanos 1:17, tiene sus concordancias con Habacuc 2:4, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, pero especialmente con Habacuc 2:4. Esta declaración de Romanos 1:17 es el sustento de una de las verdades más importantes, poderosas, maravillosas y liberadoras de la fe cristiana. Lo que dice Romanos 1:17 debe leerse en contexto con toda la epístola del apóstol Pablo, el hermano Saulo de Tarso, apóstol Pablo, que fuese dirigida a los cristianos que estaban en la ciudad de Roma, escrita esta, según se sabe o según se entiende, por el año 58 después de Cristo. Romanos 1:17 y toda la epístola a los romanos, que les pedimos encarecidamente que la lean y las estudien, y también lo hagan con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Se trata de la justificación por la fe. Una verdad que para la época de Martín Lutero y por muchos siglos atrás, y lamentablemente hasta el presente, una verdad poco entendida, poco valorada por muchas personas que equivocadamente creen que ellas pueden obtener la salvación por las obras que realizan, por las cosas que hacen, por la forma como ellos son. Y no, la verdad bíblica, poderosa y extraordinaria, es que la justificación solo es por la fe. Hay otras verdades, ciertamente, que son parte de esta verdad, como por ejemplo que la salvación se obtiene por la gracia de Dios y que todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos es la persona de Jesucristo y su obra de muerte en la cruz y resurrección.
en lo que serían pues los principios fundamentales de la fe cristiana. Pero reiterando o retomando esto de la justificación por la fe, ¿qué significa o qué implica esto? Que toda persona que cree en Jesucristo, escuche bien esto, creer en Jesucristo es algo que está en el corazón, en el interior de las personas, en su fuero interno, ahí donde solamente Dios puede discernir y nadie más. Creer, tener fe, significa que esta persona de parte de Dios recibe lo siguiente: es declarado justo. Una persona que es pecadora, que es malvada, que es perversa y maligna, lamentablemente porque es algo que se hereda antes de nacer, esa persona es declarada justa por haber creído en Jesús. O sea, alguien que es declarado recto o inocente o libre de culpas de parte de Dios y ante los ojos de Dios. Además, esta verdad o principio de la justificación por la fe involucra en la parte de la fe que leímos hace un momento en Romanos 1:17, indica que la justicia que se obtiene es por la fe en Dios, es por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios, y no mediante acciones buenas o buenas obras humanas. Y lo tercero, como aspecto importante de lo que implica la justificación por la fe, y la frase que leímos en Romanos 1:17, de que el justo por la fe vivirá, en la parte que dice vivirá, indica que la persona recibirá vida. Vida en abundancia, ciertamente. Vida en el momento en que se encuentra vida espiritual. Va a ser iluminada. Sus cadenas espirituales van a ser rotas. Inclusive cualquier situación de tipo mental o emocional que le esté perturbando, el poder de Dios es y será tan impactante que esa vida también va a aplicar a su mente y su corazón. Pero también esta vida es en un sentido eterno. Es decir, vas a recibir la salvación eterna. Vas a convertirte en hijo de Dios y vas a recibir el perdón de tus pecados solamente por creer en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Y reitero, esto también, y lo acabo de mencionar, depende primeramente de la gracia de Dios y depende de Jesucristo. Todo esto en contexto hace referencia a esa vida eterna que por creer en Cristo, que por creer en el único y verdadero Dios, vas a recibir. La justificación que se recibe consiste en que Dios, a través de su poder, a través de su gracia, te va a transformar y va a causar en ti cambios en tu vida. Él va a causar en ti el querer como el hacer. Él va a hacer que tú seas como Él quiere que tú seas. En cierta forma de decirlo de esta manera, la presencia de Él va a hacer que Él viva en ti para que tú luego puedas vivir en ti, en Él. Él vive en ti para que tú puedas vivir en Él, es decir, ser y actuar como Jesús, que esa es la esencia de la vida cristiana. Tengamos en cuenta, para complementar y ampliar lo que nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Y también te invito que busques otros pasajes de la Biblia que complementan esto que acabo de mencionar. Juan 3:16, Juan 5:24 y Juan 6:29. Busca estos pasajes y léelos también para que descubras esta maravillosa y poderosa verdad. Todo lo que necesitas es creer en Jesucristo y convertirte. Creer en Jesucristo y convertirte. Ten presente algo. El Señor es tu creador y tu sustentador. Él te está llamando ahora, te busca y te invita hoy. Son los méritos de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su palabra, y quien es Él como Señor y Dios, los que pueden hacer la diferencia en tu vida. Satisfacer tu más grande necesidad. Jesucristo es la respuesta a tu más grande necesidad. La profundidad de esto y a la vez lo grave que es no reconocerlo, lo podemos leer en Gálatas 1:9, que dice así: como ya os lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Cualquier mensaje cristiano supuestamente basado en la Biblia que no considere la suficiencia de Jesucristo, que no considere que creer en Cristo es suficiente para ser justificados, que no considere que la gracia de Dios, Dios mismo, es quien nos salva, ese mensaje es erróneo, falso y equivocado. Tengamos en cuenta nuevamente el Salmo 34, del versículo 6, que dice lo siguiente: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso, qué hermoso y qué poderoso es cuando una persona reconoce su necesidad de Dios y coloca a Dios como lo más y único importante de su vida, y en ese contexto lo busca, lo escucha y lo entiende. Todo esto por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Este pasaje de Salmo 34:6 me recuerda la historia del ciego Bartimeo, que buscaba al Señor de manera intensa, reconocía su necesidad del Señor y hasta gritaba pidiendo misericordia cuando decía: Jesús, hijo de David, o Jesús, rey, o Jesús, Mesías, ten misericordia de mí. El Señor lo escuchó, lo sanó y principalmente lo salvó. No sé cuál sea tu situación hoy. Tal vez pienses que no tienes ningún problema o ninguna necesidad material. Pero no te engañes, no nos engañemos. Todos tenemos la misma necesidad de perdón y salvación. No endurezcas tu corazón. No ignores la voz de Dios. La salvación que tú necesitas te la brinda y asegura Jesucristo. Solo tienes que creer en Él. Él es suficiente. Ten en cuenta que el fin de todo se acerca y tus días tarde o temprano en esta tierra terminarán. Después, si no tomas una oportuna decisión, aunque duela decirlo, lo vas a lamentar o lo vamos a lamentar. Esta es tu hora. Busca, escucha y entiende la verdad para que así seas libre. Libre para siempre. Vamos a orar.
Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad que me has concedido una vez más para poder compartir este mensaje para todas las personas, amigos, hermanos, cibernautas, que nos escuchan y nos ven en este momento y posteriormente. Señor, el mensaje ha sido predicado, ha sido compartido y te pedimos, Dios, que hagas que este mensaje llegue a todas las partes del mundo donde lo puedan escuchar y ver, y que toda la mayor cantidad de personas reciban este mensaje y su entendimiento por el poder tuyo, por la gracia tuya y por la misericordia tuya sea abierto. Tu palabra despierta en cada uno de ellos la fe que necesitan para ser salvos. Y tu Espíritu Santo siempre presente para hacer la obra de atraerlos, de rescatarlos y de consolidarlos en ti. Para que Jesús sea su Señor, su Salvador, su Mesías y su Maestro. Señor, ten misericordia de todos en estos tiempos tan complicados, para que siempre busquemos tu verdad, siempre la entendamos, siempre la escuchemos. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, gracias por escucharnos. Gracias, hermano Ramón, hermano Eduardo, hermanos del ministerio Santa Lucía Canta para Cristo y las Naciones, Luciana Radio TV y demás medios, por esta oportunidad. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Nuevamente, muchísimas gracias. Y reitero, que Dios los bendiga y les guarde.